Y hablando de amigos, Leonid and Friends, hablando de grandes amigos, aquí está nuestro caro amigo Albert Milei Campos López Moreira. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Buen día equipo. Muchas gracias de vuelta por ¿Cómo andás? Encontrarnos. Muchas gracias por lo de Milei. Milei. Milei porque es popular. ¿Cuál es tu ley? Milei es... ¿Cuál es tu ley? Bueno, mi ley es analizar. También. Sí, yo solamente analizo, no puedo ser parte ni juez. Pero hablando de Milei, acá me dijo recién Víctor Pavón que está teniendo una fuerza arrolladora ante esto que se presenta para los argentinos el 22 de octubre. ¿Vos también sentís ese mismo pulso, digamos? Sí, en realidad hay que ser claro. En las elecciones argentinas, no quiero mi peinado estilo Milei, Bruno, pero hoy justo me tomaste así un poco Milei. No, pero las elecciones argentinas están divididas en tres, Bruno. No están divididas en dos. La gente está dividida en tres. En tres partes iguales. En tres partes iguales. Lo que llama la atención es la fuerza de Milei, puesto que no tiene ningún tipo de arrastre partidario de ninguno de los partidos tradicionales. Entonces ser la tercera parte de las elecciones en Argentina es realmente una revolución. Pero no dejes de ver las cosas como son. Tres pedazos iguales. Bueno, pero hubo una denuncia de Patricia Bullrich para con Javier Milei, y la denuncia de esta candidata presidencial argentina lo denuncia penalmente a Javier Milei. Eso fue ayer, y lo acusó de colocar bombas en jardines de infantes. Esto lo dijo Milei para con la Bullrich. Entonces ella lo demanda. Usted sabe que mintió. Lo denuncié para que se sepa la verdad. No vale todo por un voto en la vida sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos. Debemos competir sin mentir, dijo Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio en la red social X, antes Twitter. Milei había dicho en una entrevista televisiva que Patricia Bullrich era una montonera tirabombas y ha puesto bombas en jardines de infantes y participaba de una organización terrorista, dijo el candidato de La Libertad Avanza, a quien las encuestas dan como favorito para la primera vuelta de los comicios presidenciales el domingo 22 de octubre del 2023. Y ese domingo va a ser el cumple también de Milei, coincidentemente. Sí, de hecho es una revolución electoral. Lo que quiero aclararle nomás a la ciudadanía, que el hecho de la revolución electoral no significa que sea el virtual ganador. Las encuestas están dando un ascenso porque eso ocurre normalmente cuando alguien viene muy de abajo. Esta persona no viene de los favoritos tradicionales. Esta persona viene subiendo y en una escalada muy pronta, muy rápida, lo cual implica ya una revolución en sí. Ahora, la fuerza que tiene Patricia Bullrich, el sector tradicional de Argentina, y la fuerza que tiene el sector peronista de Argentina es innegable. Kirchnerista. Pero este señor se está poniendo un poco más en el sector peronista. Él está recurriendo a las frases peronistas, al sector del peronismo clásico. Con decirte que está teniendo aliados en sectores empresariales. Está buscando un poco caer bien a todos, lo que normalmente en ciencias políticas no es muy recomendable. ¿Sí? Cuando vos le hablas a todos y querés caerle bien a todos, no sos confiable para nadie. Entonces tu discurso, si sos hoy masa... No sos el dólar. No sos una moneda de oro. Entonces lo normal es que este tipo de candidatos empiecen hoy, a partir de hoy hasta dentro de un periodo previo a las elecciones, empezar a enfocar su mensaje más puntualmente a su público ya más cerrado. Ya no va a tener... Yo creo que lo que tiene que hacer, si soy asesor de ellos, es empezar a enfocar el discurso hacia los peronistas, hacia los kirchneristas, hacia la patria, digamos, peronista. Y ahí sí podría decirse que puede ser un competidor fuerte en estas elecciones. Hoy está como tercero, pero te repito, tercero de 30 a 29,
No. ¿Cómo que está como tercero? Sí, está tercero Massa. ¿Ah, sí? Sí, pero te repito, 31, 30, 29, o sea, no existe esa diferencia. ¿Y quién está primero? Milei. Ah, no, o sea, sí, perdón, yo entendí mal. Massa está tercero. Tercero. Bullrich segunda. Segunda. Y Milei primero. Primero. Ah. Pero acordate, Bruno, insisto. Bueno, insisto. Albert, ustedes saben quién es, ¿verdad? Albert Campos López Moreira, él es encuestador, él es asesor económico, político, mejor dicho, y además asesor, analista político y asesor de empresas y ese tipo de cosas. El área de comunicación, sobre todo. Claro, sí. él está muy, digamos, tiene otea en el horizonte, pero a través del pulso ciudadano, lo que dice la gente respecto a encuestas o a tendencias. Por eso sabe mucho y es muy valioso que él nos diga cómo está esto, porque también está esta historia del impasse entre Argentina y Paraguay y es una historia. También el embajador Pepo fue invitado por el canciller Ramírez Lescano, creo que ayer estuvo ahí hablando con el canciller para tratar de encontrar un término medio en esta disputa existente respecto a la hidrovía, respecto al pase de los camiones con gas licuado de petróleo, respecto a Yacyretá, sí, etcétera, etcétera. Así que es hablar de la Argentina, no es que estamos hablando específicamente para menoscabar a la Argentina, sino analizando la situación para con Paraguay de la Argentina y la influencia que podría tener el siguiente presidente argentino para con el Paraguay. Porque si gana Milei, la cosa va a cambiar. Si gana Massa, la cosa puede continuar sí, o empeorar inclusive, ¿no te parece? Sí, podría ser. Realmente somos hermanos y como siempre en toda familia, entre los hermanos siempre hay algún problemita. Siempre los hermanos, hay más pelea entre hermanos que entre parientes lejanos, porque los hermanos están más vinculados empresarialmente, muchas veces los hermanos tienen relaciones empresariales, otras sentimentales, hay mucho lío entre los hermanos. Esto está pasando con Argentina, pero sin perder la perspectiva que Argentina tiene algo que Paraguay no tiene. A ver. ¿Qué es la salida al Mar del Plata? Claro, por Entonces, supuesto. nosotros tenemos la obligación de ser muy cuidadosos. Ellos también, y por supuesto, estamos de acuerdo, pero nosotros como país no controlamos lo que haga Massa o Milei. Lo que controlamos es lo que hacemos nosotros. Entonces, como política de Estado, desde mi perspectiva, desde las relaciones humanas, que es lo que un encuestador realmente tiene que aprender, la empatía y las relaciones humanas, porque al encuestador le cuesta muchísimo tocar la puerta de siesta a una señora y decirle quiero entrevistarte. Quiero encuestarte. Es una característica de nosotros los encuestadores, entenderle al otro antes de empezar la pelea. Relaciones humanas. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Y en opinión pública todavía más. Pero en el caso de Argentina yo recomiendo, no sé por qué me pongo en un pedestal para recomendar a nadie, pero recomiendo realmente tener en cuenta que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Y tenemos una flota fluvial gigante que si hoy Paraguay decide salir por Paranaguá o decide salir por Bolivia, por Perú, esa flota realmente va a quedar en un garage. Entonces hay que atender bien antes de pelearse. Muy bien lo que decía, en un garage. Son millones y millones y millones de dólares en toneladas de soja que hay que atender nomás mejor. La pelea entre hermanos es mejor nomás que está muy bien lo que hizo Pepo, visitarle al canciller, el canciller a él. Es una cuestión que va a resolverse por una cuestión sencillamente sentimental, de sangre, de unión. Yo creo que hay que tener en cuenta lo del ferrocarril también acá. Todas las opciones van a empezar a tener mucho más valor. Mucho más valor. ¿Te parece? El ferrocarril, los camiones a Paranaguá, hoy ya tienen más valor. Es una desidia del Paraguay depender solamente de una fuente de salida de carga o de entrada de carga. Sí, claro, sí. Entonces no es culpa de nadie. Por eso Stroessner fue muy hábil y manejaba así 3-4 salidas. Pendularmente la cosa. Sí. Se abrió ese camino al Brasil, a Paranaguá, el puente de la amistad, todo ese tipo de cosas. Entonces él manejaba pendularmente. Sí. Y el Paraguay así subsistió por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, y desde mi perspectiva, que es el análisis político, yo creo que esto es parte de la guerra política. Entonces,
permitime entrar un poquito en tema, que Sí, es el me parece. análisis A ver, político. Vos sos el que manejás acá la No, torta. realmente quiero entrar en el tema realmente de que esto es, analizando políticamente, creo que se jugó con esta relación paraguayo-argentina en una etapa electoral. Entonces es mejor poner nomás el pie en el embrague, que vaya el auto así tipo camalote en el río, hasta que lleguen las elecciones. Punto muerto. Hasta que lleguen las elecciones. Esto va a suceder y va a venir un buen presidente, sea como sea, de la izquierda, de la derecha, o de arriba o de abajo. Va a venir un presidente que va a necesitar de Paraguay. Por muchas razones Argentina necesita de Paraguay. Y viceversa. Eso se van a restablecer esas relaciones, no tengo ninguna duda. Tenemos una cancillería, una diplomacia desde 1850, que es una de las mejores diplomacias, te diría, en la historia de América Latina, la paraguaya. ¿Te parece? Es uno de los pasaportes mejor recibidos en el mundo. No sabía. Sí, eso. sí, sí. Pero sí. me sorprende lo que No, decís. Paraguay tiene hoy una de las relaciones internacionales más bien establecidas a nivel No, lo mundial. de la moneda, lo del guaraní acepto, pero no sabía El que pasaporte la parte... paraguayo es el pasaporte más aceptado en el mundo después de 3. Tenemos en el 5º o 6º lugar. ¿Así Sí, que? sí. A ver, Paraguay tiene la característica de ser el medio de todo. Eso, Bruno, no corresponde mucho a relaciones internacionales, es mi área, pero sí trabajé con muchas multinacionales. No me interesa eso. Y a realmente mí. Paraguay está bienvenido en todas las naciones del mundo. Desde Don Carlos hasta hoy. Así Desde que- Don Carlos hasta hoy. Don Carlos Antonio López, Inició sí. todo con una relación muy buena que él tuvo con la reina Victoria, de soberana a soberano, una firma, un tratado histórico, un tratado de amistad y libre navegación de los ríos en el año 1850. 1850. más o menos, don Carlos Antonio López, de soberana a soberano, no como la mayoría de las veces que los británicos primero invadían y después firmaban amistades. No, con Paraguay firmó primeramente el tratado de amistad. Es decir, nos caracteriza una diplomacia realmente fina. Ahora estamos pasando por este momento porque creo que se va a resolver. Políticamente fuimos un juguete electoral que vamos a superar esta etapa. Nosotros como país, como gobierno, creo que estamos tomando algunas decisiones poco apresuradas para mi gusto desde la parte de Cancillería, pero ya se están tomando otra vez las cosas con mayor Pero recién dijiste que con nuestra mayor Cancillería calma. es Pero la panacea. en la historia. En la historia. En la historia. Y allá eso se por- va a por- imponer, te digo. nomás. En la época de López, más También o menos. Stroessner, acabaste de escribir, a un Sí, Zapena claro. Pastora. Sí, o sea, por supuesto. Stroessner tenía una cancillería brillantes. fantástica. Y así sucesivos cancilleres que fueron realmente brillantes. Yo creo que este está teniendo un poquito todavía de demasiado pronto todo le sucede y esto se va a resolver. Vamos a analizar qué pasa si Patricia Bullrich es la presidenta de Argentina y comienza a operar, a actuar y a estar en ese sillón de Rivadavia el 11 de diciembre. ¿Qué va a pasar con la relación paraguayo-argentina? Si está ella como presidenta. Mira, ella va a darle mucho enfoque a la seguridad, porque es su característica, a la seguridad del tránsito fluvial, va a hacer respetar la zona del Río de la Plata, la zona ahí saliendo al mar, va a hacer respetar mucho ella. Ella ha intervenido barcazas paraguayas con doble fondo llenas de cocaína, ¿Ah, sí? ha dejado eso en Fiscalía Argentina, ha intervenido permanentemente buques de Paraguay, ha intervenido, siempre estuvo atajando la droga. Es su obsesión. Liberarle al sur de América de ese flagelo que realmente Sí, mueve. pero un buque paraguayo no es sinónimo de droga solamente, no tiene nada Para que la ver mentalidad de Patricia Bullrich, sí. eso. ¿Ah, sí? Sí, ella ha sido muy clara. Acá tenemos que parar el poder que tiene el narcotráfico. Ella fue muy clara que el narcotráfico le está superando a las instituciones en Argentina y en el Paraguay, y ella va a hacer mucho hincapié en eso. Es decir, no pidamos que porque la Bullrich sea de derecha y nuestro gobierno es de derecha hayan amistades y concesiones. No creo. Si me permitís otro análisis, segundo análisis, que seguro a eso vas, si es Milei, Sí. ¿cómo sería? Bueno, si es Milei, yo creo que va a ser muy drástico todo muy drástico. Es probable que ponga no solamente un peaje, sino que ponga también más y más cosas. Privatice, por ejemplo, el río. Él perfectamente puede privatizar el río. Privatizar el río. Claro, él dice que todo lo que hace el Estado hace mal. Y él claramente dice el sector privado es el que tiene que gobernar
todo. Y el Estado apenas un árbitro, pero un árbitro suave. Esa es la actitud de Milei en todos sus discursos. Quiere decir que el mejor de todo para nosotros, así como van las cosas, va a ser Massa, entonces. Y probablemente Massa tenga una actitud un poco más paraguayista, digamos. Condescendiente. Sí, estoy casi seguro que ¿Te parece? el kirchnerismo ha dado muestras de respeto al Mariscal López, ha nombrado a cuarteles argentinos con el nombre de Mariscal Francisco Solano López. Ella ha tenido reivindicaciones históricas importantes, Cristina. El propio Massa es una persona llegada a Formosa, llegada al norte argentino, trabaja mucho con el norte argentino. El peronismo y el Partido Colorado son hermanos. En muchos aspectos son hermanos. Yo creo que hay una cuestión de raíz que no se puede romper fácilmente. Probablemente las ramas del árbol estén un poco rotas. ¿Quiere decir que estamos equivocados nosotros? No. Es un análisis. A ver, Bruno, soy una pequeña parte del análisis. La pequeña parte del análisis que tengo yo una costumbre, tal vez mala costumbre, de hacer los análisis con muchísima perspectiva. Es decir, mi análisis no es solamente hoy. Los análisis, en mi caso por lo menos, es mi trabajo, es mirar las cosas con perspectiva, Bruno. Y de que el peronismo está cerca del Paraguay, está cerca. Yo no sé si sabés que las raíces peronistas han tenido cosas increíbles del peronismo en el Paraguay. Nos han devuelto trofeos de guerra. Ha venido Perón al Paraguay en una urgencia. Yo creo que hay una vinculación muy fuerte. Pero Paraguay le abrió las puertas y lo defendió a Perón, por supuesto, cuando lo perseguían y lo iban a matar. A eso me refiero. Aparecieron las cañoneras nuestras y salvaron la humanidad del propio Perón, ¿verdad? Y después estuvo acá, después vivió en Villarrica, acá en Asunción, después en Villarrica, después se le dio ese pasaporte honorario como general del ejército del Paraguay, que lo mantuvo digamos, ¿cómo que se llama? Con documentación hasta que vivió muchos años en Puerta de Hierro con esa documentación. Madrid, estuvo más de 12 años con la documentación paraguaya, o 15 años. Esas cosas no se pueden borrar. Por favor. ¿Entendés, Bruno? Por eso nomás yo digo que el análisis siempre hay que hacer desde mi trabajo. Yo no puedo criticar a ningún analista político, pero las cosas hay que ver con perspectiva. Y hay raíces fuertes entre Paraguay y peronistas. Entonces... No, entre Paraguay y Argentina en ese aspecto. Y Argentina otra vez. ¿Cuántas familias nuestras están allá? O sea, parientes nuestros están viviendo en la Argentina y viceversa. Sí. Por eso no podemos... No es de ahora, es de centurias. Limitarla a la historia de la diplomacia paraguaya en Ramírez Lescano. Yo creo que es un error. Hay que ver en perspectiva. Es un pasaporte respetado el paraguayo. Y estamos ante un pequeño escollo. Mira, tratados internacionales gigantes tenemos con Argentina que se van a imponer. Así que estoy tranquilo. Lo que me preocupa un poco... ¿A vos estás tranquilo? Sí. ¿Qué te preocupa? Me preocupa un poco los sucesos, los 3 hechos políticos para analizar en Paraguay. A ver, ¿cuáles son? Bueno, los 3 son básicamente los que vos conocés, Bruno. Primeramente, el suceso en el Parlamento con Bachi Núñez y la cuestión de Villa Ayes, el parquecito Remanso, Jardín Remanso. A ver, para la gente que no está en esto. Jardín Remancito. Para que no está, la gente que no está en esto, resumí un poco esa historia. Porque... Lo segundo sería el Mundial, para ver un hecho político desde esa perspectiva. Y lo tercero, las figuras fulgurantes del Congreso. Entonces, hagamos uno. El paso 1 es Jardines de Remancito. Jardines de Remancito, haciendo un resumen, es una dormida, una de tantas, que la política paraguaya normalizó en el Congreso. Dormida, ¿a qué me refiero? Que quieren venderte gato por liebre y la mayoría de los opositores, después de una previa conversación entre el firmante del proyecto y el opositor, ven liebre y no gato. Claro. Entonces se arregla. El guiño exactamente. famoso. Ven una liebre, no, pero si es gato, no liebre. Te venden gato por liebre. Y ahí estaba nada más y nada menos que el, digamos, jefe de la bancada de HC, involucrado. ¿En qué forma está involucrado? ¿Por qué la palabra involucrado es tan fuerte para un Bachi Núñez? Porque fue el proponente. Y a la hora de exponer los motivos de la ley, expone con mentira. Entonces fue una especie de gato por liebre
que en otra etapa del Congreso, en otra etapa de otra historia política paraguaya, hubiera pasado como liebre. Nosotros creemos que el Congreso paraguayo está atravesando por algo muy fuerte, no visto hasta hoy, que es ese contubernio opositor colorado está roto. ¿De qué manera? Con la fulgurante figura de Yolanda Paredes, de Esperanza Martínez, figuras que no tienen valor económico. No te digo Celeste Amarilla y compañía porque se declararon coimeras luego desde ya, ¿verdad? Los partidos de oposición tradicionales como el Partido Liberal, el Encuentro Nacional, prácticamente son, ¿cómo decirte?, contubernio de por medio con el Partido Colorado ya históricamente. Y una prueba de ello es que varios opositores tienen su quinta en ese lugar. Entonces, evidentemente nos iban a vender gato por liebre. Estaba todo preparado. Camacho. Todos los opositores. Por eso te digo, lo que está ocurriendo y no están acostumbrados nuestros políticos es que hay 2 o 3 figuras fulgurantes, entre ellas Yolanda Paredes, que efectivamente dicen, ¡ey! Un momento. Destapó la olla. Destapó la olla. Dice, yo googleé los nombres de los beneficiarios que no estaban en la exposición de motivos y nos hicieron pasar gato por liebre. Eran agricultores muy carentes, supuestamente. Normalmente, en otra etapa del Congreso hubiéramos comido todos los paraguayos que eran humildes agricultores que sudaban de mañana y morían de hambre de tarde. Pero bueno, aquí Yolanda Paredes googlea los nombres de estas personas, eran unos menonitas multimillonarios y tenían sus barcos, sus cosas. Entonces, evidentemente quedó muy en offside. Nuestro líder Insaurralde acá iba a ser uno de ellos. Insaurralde. Acá, el Insaurralde de la Argentina, sí. Acá iba a ser uno de ellos. Uno de ellos. Yo te digo, esto fue como Yolanda Paredes lo que hizo fue, Bruno, en términos políticos, un ejemplo. Abrió una puerta de un cuarto oscuro, prendió la luz y se encontró una orgía. Sí, así mismo es. Eso hizo Yolanda Paredes. Muy buena descripción. A partir de ahora, Yolanda Paredes de por medio, el Congreso ya no será el mismo. Ni la ciudadanía será la misma. Porque antes, que hacía la ciudadanía, nos bancábamos con muchísimo dolor lo que del Congreso salía. Y encima bancándonos que los campesinos son los delincuentes. También. Y eso ya cambió. Hoy, te digo porque opinión pública la tenemos nosotros todos los días, el campesino ya no es el delincuente. El delincuente es ese que quiere vendernos gato por liebre. Bueno, los políticos en gran porcentaje, y sabemos también eso. Los que ocuparon esos sitios, sí, que tenían supuesto. esa confianza casi, te digo, normalizaban. Vos, Bruno... Omnipotente, pero también normalizando esta cuestión de blanquear las cosas. Como cuando una pareja una señora quiere cerrar los ojos ante los cuernos del marido. Sí, claro. Entonces la ciudadanía estaba como acostumbrada al cuerno del marido y la ciudadanía decía, ¿y qué vamos a hacer? Yo dependo de él económicamente. Así nomás lo va a hacer siempre. Mi marido me mete los cuernos. Eso en la ciudadanía hoy ya cambió. Y eso es lo que hay que festejar. Que existe Yolanda Paredes, que existe Esperanza Martínez, que existen personas que por la plata del mundo no van a abandonar esa pequeña lucha. Dentro de 50 contubernios, hay 2 que van a... ¿Katia González entra acá? Katia González, ojalá entre. Yo no la veo tan... A ver, estamos hablando de contubernios económicos fuertísimos. No, ya sé, pero te quiero decir, dentro de ese listado mencionado... Katia González depende del Encuentro Nacional y el Encuentro Nacional estaba vinculado a este operativo. Sí, ya sé, pero ella rechazó lo de Fernando Camacho. Sí, rechazó. Además, dijo que él tenía que dar un paso al costado como presidente y así lo hizo. Y que así lo hizo. Igual, Bruno, quiero que sepas que la ciudadanía vio este caso como un punto de inflexión. La ciudadanía vio este caso como prendió la luz y estaba Katia y Camacho dentro del juguete a oscuras nadie sabía nada. Pero cuando Yolanda prende la luz de la pieza y se ve todo lo que se ve, la ciudadanía realmente se indignó como nunca. Como nunca. Mira, en expropiaciones, la Antevi, miles hay de expropiaciones donde el Estado siempre salía perdiendo. Sí, increíble famoso. Pero sin embargo, esta sí ofendió. Pero ofendió porque en delito penal, el propio Bachi estaba cometiendo una
vendiéndonos un gato por liebre. Eso la gente realmente no soportó y se expresó por todas las redes y esto explotó en la mano de Bachi Núñez. Ahora vamos a decir, ¿cómo puede perjudicarle a Santiago Peña Bachi Núñez? ¿Cómo queda el Bachi? ¿Va a continuar como si nada ahí en el Primero Parlamento? hay que salvarle a alguien. En toda tormenta hay alguien que va a perder. Y esta tormenta no puede perder Peña. Entonces lo primero que hace el asesor político de Peña, yo creo que es Alderete o alguien de ahí, es rápidamente capitalizar vos a tu favor la falla de Bachi. Entonces automáticamente dice, yo no voy a dar el visto bueno a esta ley. Inmediatamente lo deja a Bachi dentro de esa orgía y él se distancia de la pieza oscura. Se distancia. ¿Y cuándo va a suceder oficialmente eso? Y eso va a suceder apenas salga la ley y ellos... esto es un trámite. No, ya sé, pero Santiago cuanto Peña, antes, mucho mejor. Cuanto antes vete la ley, va a ser mejor. ¿Y cuándo va a ser ese? ¿Cuándo va a dar ese paso oficialmente? Hoy, mañana o pasado, pero yo creo que acá el que tiene que empezar a reorganizar su política es el propio Bachi. Va a tratar de ver algún tipo de actividad, como por ejemplo el Mundial, algún tipo de actividad, el Mundial en el Paraguay, todas esas cosas que de repente surgen como para hablar de otra cosa. El Mundial, pero en el 2030. Sí, eso. Justamente. El Mundial es un hecho político, aunque vos no creas. Ya mucho no vamos a estar acá. Claro, falta demasiado para que sea el Mundial el que cambie la agenda de la gente. La gente se quedó pegada con este caso. Entonces yo creo que lo que está... Si vos me decías, Alberto, demos una conclusión de este caso. La conclusión es que faltan asesores parlamentarios de calidad. Jamás un asesor parlamentario de calidad le hubiera permitido jamás a Bachi Núñez exponerle al presidente, exponerle al Honor Colorado, exponerle al Partido Colorado con un gato por liebre como esto. Porque esto le afecta también al propio Partido Colorado. Entonces, mi respuesta como conclusión a este caso de Bachi Núñez es, señores ANR, inviertan en buenos asesores parlamentarios. Cada curul tiene que tener un asesor pegado ahí, pero un asesor que gane bien, un asesor que esté preparado. ¿Cuánto vos querrías ganar? Yo no quiero ser asesor parlamentario para empezar, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si alguien te dice, Albert, queremos que nos asesores? No, a mi hermano le pagan muy bien los asesores. Él es asesor parlamentario. ¿A Federico? Federico es asesor parlamentario. Tengo otros primos y amigos y conocidos que ¿Le son pagan bien? Le pagan súper bien. Lastimosamente no es la ANR. ¿Entendés? Entonces, lo que está haciendo Federico, por lo visto, está haciendo muy buen trabajo. ¿Quién le paga a Federico? No sé, ¿Camacho? son clientes que no son... No. Yo creo que son yo creo que es Yolanda Paredes. ¿Ah, y sí? otros. Yolanda. Es decir, el trabajo de Yolanda, el trabajo de Esperanza, el trabajo de la oposición no clásica, la nueva oposición, es descubrir a la ciudadanía todo lo que haya que descubrir. Y eso al Partido Colorado ya le tiene que reorganizar. Bruno, vos, si ya sabés que es otro tu público, vos trabajaste mucho, Bruno, con público. Tenías mucha gente enfrente a vos en tu experiencia de vida. Ya tuviste más de 5.000 personas enfrente. Vos te manejás según tu público. Mira acá, justamente respecto a lo que estás diciendo, 2 ocupantes VIPs entregan sus llaves y reconocen que las tierras son del Estado. Eso certifica más lo que te digo. Le quisieron vender gato por liebre a la ciudadanía. La Procuraduría General de la República informó en esta mañana que 2 personas que ocupaban las tierras en Jardines de Remancito reconocen la titularidad del Estado y desisten de la ocupación. Desisten. La Procuraduría General de la República informó a través de su red social X que 2 ocupantes de las tierras en Villa Ayes pertenecientes al Ministerio de Defensa desistieron de su ocupación y entregaron las llaves de sus propiedades. Se trata de Hugo Bertolt Friesen y de Bertolt Penner Friesen, según anunció la institución a través de su cuenta de red social X. La Procuraduría General de la República señala que con este hecho ambas personas reconocen la titularidad del Estado paraguayo sobre esas tierras y accedieron a dejar las parcelas que estaban ocupando en el sitio denominado Jardines de Remancito. ¿Y qué quiere decir esto? Que
ellos tranquilamente verifican, corroboran. No, ya sé, pero quedan lo mismo como si nada. Fue un desliz supuestamente y nada más, ¿verdad? Hay un hecho penal que supongo que Yolanda Paredes denunció ya penalmente a todo este grupo de personas. Sí, bueno, y ¿cómo se procede ante esto? Se procede me imagino que va a haber una imputación de por medio, etcétera. Que no se ilusionen, esto está claro, que no se ilusionen con resarcimientos del Estado por las mejoras introducidas, porque ya tienen más de 10 o 15 años viviendo gratis ahí. O sea, yo creo que las mejoras ya se canjean por el alquiler, sería más o menos. Yo creo que más hay que analizar el hecho político que realmente cambia la estructura de nuestro Congreso. Nuestro Congreso estaba acostumbrado a los contubernios opositores colorados. Y hoy tenés figuras que no forman parte de esos contubernios. Que no son coloradas. Y no son coloradas y no son liberales. Entonces, ya tenemos que reconocer, y a los colorados les digo, con muchísimo respeto, vean, analicen, ya no es el mismo Congreso que en años anteriores. Ya no va a ser más la misma ciudadanía que en años anteriores. Estamos ante un Congreso mucho más evidente de las cosas que van a ir sucediendo, van a ser evidenciadas. Yolanda Paredes es, digamos, el puntal de esta situación. Va a seguir denunciando cosas y probablemente esa situación haga que el Congreso trabaje de otra manera. Necesita la ANR invertir en asesores parlamentarios, pero asesores de peso, abogados de calidad, como era Bertolucci, como era... No sé, Bruno. Claro, Bertolucci. Personalidades que realmente le hagan hacer cosas bien a las bancadas. No este tipo de mamarrachos que le hacen exponer a nada más y nada menos honor colorado al propio presidente, que le hacen al propio presidente exponerse de esta manera. Entonces, reconozcan, por favor, señores colorados, que la mejor inversión, es decir, les va a salir más barato pagar asesores en dólares que pagar el costo de echarlo a Bachi, de imputar a este tipo de personalidades. O sea, es mucho más barato pagar asesores que recoger las cagadas. Bueno, el 28 de septiembre pasado, tras la sanción automática de la ley que desafecta al Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Ayes de costosas tierras en la zona de Remancito, la senadora liberal Celeste Amarilla dio a conocer la lista de los ocupantes beneficiados. Y entre los ocupantes hay jueces, ganaderos, políticos, empresarios conocidos y poderosos apellidos menonitas, sostuvo la senadora Amarilla. Refirió que consiguió la lista en forma extraoficial, mandando al frente a su colega Basilio Núñez, acusándolo de prohibir que se le entregue. Yolanda Paredes, por su parte, de Cruzada Nacional, también había advertido a través de sus redes sociales con relación a la lista de los beneficiarios y poniendo al tanto a sus colegas. Estos son los ocupantes precarios de los costosos terrenos sobre el río Paraguay al lado del puente Remanso, propiedad del Ministerio de Defensa, indicó Amarilla. Celeste, tuvieron que haber sido desalojados hace rato, fue el reclamo de la senadora con relación a los ocupantes, y citó a Hans Karl Jans como CEO de Alcapasa y presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana. ¡Qué bárbaro! Wensley Keller, propietario de Global Trading, que ofrece en venta 8 hectáreas de tierras que hasta hoy son del Ministerio de Defensa por un valor de casi $2 millones. Fue otro de los que mencionó. Hugo Bertolt Friesen es director de la Asociación Capellanía Empresarial, mientras que Bertolt Panner es socio de Wesley Keller en Global Trading y presidente de la Asociación de Menonitas del Paraguay. Toda esta gente, bueno, que ahora dice que ya entregaron sus llaves, por lo menos estos dos últimos mencionados, pero va a tener que salir, me imagino, también de la presidencia de la Asociación de Menonitas del Paraguay, porque se mancilló también toda esa
ese rubro, ¿no te parece? Toda esa organización. Sí, ellos por eso justamente devolvieron, porque ellos representan a la comunidad. No es lo mismo una persona que fue un inversor. Claro, esto es muy fuerte. Muy fuerte. Hay comunidades involucradas, ellos son personalidades dentro de sus comunidades y sin embargo estuvieron tratando de robar al Estado, al Paraguay, a los paraguayos, a nosotros, meternos la mano en el bolsillo, cuando el Estado necesitaba esas tierras y probablemente el Ministerio de Defensa haya tenido buenísimos planes para ese lugar. Uno de ellos, yo sé porque alguna vez fui asesor de allí, uno de ellos puede ser, por ejemplo, un centro de rehabilitación o centros de formación. Muchos centros de formación hacen falta, Bruno, en el sector militar. Unos centros de formación militar que a la vez sean técnicos. Es decir, el Ministerio de Defensa tiene misiones enormes por cumplir y esos terrenos podían haber realmente funcionado para esas misiones del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ahí están mansiones de millonarios queriéndonos engañar con una ley propuesta por nada más y nada menos el jefe de bancada de Honor Colorado, diciéndonos que eran campesinos, que eran humildes, que sudaban de mañana y tenían hambre de noche. Es decir, efectivamente a Bachi Núñez le va a costar bastante caro arreglar este pastel. A la ANR, la conclusión rápida es que cada uno de los curules tiene que tener un asesor pegado. Por ejemplo, un ejemplo que también hay que analizar como hecho político, y Bruno, creo que vamos a perder mucho tiempo si analizamos, pero lo de Yamil Sgaip, con esa brutalidad con que se expresa, si hubiera tenido un asesor sentado en su curul con él ahí pegadito, jamás hubiera cometido ese tipo de errores. Bueno, acá dice María Luz Peña Ferrario respecto a todo este tema de la expropiación y este tipo de cosas. A mí, dice ella, María Luz Peña Ferrario, me expropiaron sin avisarme ni me avisaron. En Ciudad del Este ella tenía unos terrenos a su nombre y los expropiaron. Es una vergüenza. Hasta hoy día ni me pagaron ni me avisaron. Es de terror. Esto es lo que dice ella respecto a cómo se mueve la cosa ahí en esa zona de Remancito y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como bien dijiste, gato por liebre o liebre por gato, no sé cómo es el Depende asunto, también de la ciudadanía, Bruno, porque está también esa ciudadanía y esa mujer o el hombre, ¿verdad? Cornudo que prefiere no mirar. Y esas y en tierras, este caso no va a ser así. Esas tierras de las que estás hablando, esas tierras eran de Jaime Peña Cañete, el bisabuelo de María Luz Peña, justamente. Y de Santiago. Sí, y de Santiago, y de claro. Mi señora también. Y también de tu señora. Pero es que es muy fácil, Bruno. Eso el Estado... es Belén Peña. Sí. Belén Peña. El Estado paraguayo ha tenido que recurrir a la expropiación. No creo que sea un problema ese, ¿verdad? Yo sé que los Peña perdieron una gran proporción de tierras en la zona de Remancito. Déjame terminar acá. Mis tierras eran, dice María Luz, de esas tierras eran de Jaime Peña Cañete, mi bisabuelo, se llamaba esa zona Puerto Peña, donde se traían el ganado para cruzar en chatas hacia Asunción. Luego compró Copacar, que fue expropiado por Stroessner, que pasó al Estado o a las Fuerzas Armadas. Mini historia de esas tierras que hoy tienen un valor altísimo, y acá expone ella, bueno... Eso es una realidad. Volvemos otra vez a mirar las cosas con perspectiva. El Estado ha necesitado de tierras estratégicas en sus momentos dados. En este caso, Copacar había comprado esa tierra de los Peñas, tal vez porque era la compañía paraguaya de la carne, era una Corporación Paraguaya de Carne. Claro, era una cosa gigante. Copacar. Famosa. Sí. Que después, por supuesto, entre cosas, idas y venidas, a lo mejor quiebra, así como el Banco Unión, hoy es el Ministerio de Industria y Comercio. Te das cuenta cómo las cosas suceden y el Estado se viene haciendo cargo de algunas quiebras y situaciones como esas. Banco Unión era lo que hoy es el Ministerio de Industria y Comercio. Eso era del Banco Unión, de un tal Escabone. Sí. Bueno, esto pasó lo mismo. Bueno, hoy esas tierras tienen que darle utilidad al pueblo paraguayo. Utilidad al pueblo paraguayo significa darle a gente humilde. Las zonas portuarias, las zonas que estén sobre el río Paraguay pueden funcionar para 1000 cosas, pero lo que menos puede funcionar es para contubernios entre ricos y políticos. No, y que
que estos contubernios sean manejados desde el Parlamento, eso es tenebroso, ¿no te parece? Entre ricos y políticos nos van acostumbrando a ese matrimonio lleno de golpes, lleno de cuernos y de situaciones insostenibles, que es preferible ver las cosas que muchas mujeres no quieren ver. Cuando ven un pelito rubio en mi traje, cuando ven que llego muy tarde, cuando hay que ver las cosas y suspender las cosas. Y en este caso va a ser Yolanda Paredes y otras dos más. Hay una mujer, ya que mencionaste a mujeres que son las campeonas, presidenta, la actual presidenta de Costa Rica o presidente de Costa Rica es una mujer. Y hay un vídeo muy, digamos, importante, aleccionador sería también, donde ella, habían unos policías cobrando coimas o multas, qué sé yo, para ellos. Sí. Y ella se fue como que era una señora cualquiera ahí en su cochecito, y era la presidenta de Costa Rica. Y bueno, enfrenta a estos señores, los saca de bajas. Todo grabado. Todo grabado, una cosa, cómo actúa una señora con la ley en la mano, ¿verdad? Para enderezar un país y para hacer notar lo que ella quiere para el país, ¿verdad? Pero eso se llama, Bruno, una nueva era, la era de la comunicación. Sí, claro. La nueva era en la que vive el Parlamento hoy no es la era del Parlamento de Marito ni del Parlamento de Cartes. Este Parlamento va a ser el Parlamento que más va a evidenciar los contubernios. Esos contubernios que nos tenían ciegos en esta relación ciudadanía-política. La relación ciudadanía-política nos tenían ciegos. Hoy los paraguayos ya no vamos a estar ciegos. La luz en ese cuarto oscuro va a estar prendida. Y todo ese tipo de relaciones carnales entre el político y el millonario ya no va a ser a oscuras. Va a estar en evidencia. Y eso cuesta muy caro para la política, muy caro para el Partido Colorado sobre todo. A los otros partidos de oposición no les cuesta tan caro, porque son los que observan desde afuera. Sí, ¿cómo se llama? No es Chinchilla, ya no es más ella la presidenta. La presidenta de Costa Rica. La actual presidenta de Costa Rica, Chinchilla. No, ese tipo de acciones tienen valor porque el Paraguay y el mundo está atravesando una comunicación en línea, inmediata. Bueno, y hablando de comunicación, hoy cumple, por lo menos va a ser la noche de los 50 años de Última Hora, y la invitación nos llegó acá. 50 años de este medio importante, informando de verdad. Y los 50 años no se cumplen todos los días. Hoy va a ser ahí en ¿cómo que se llama? En el Puerto Liebig va a ser Puerto Liebig. Vamos a encontrarnos. ¿Vas a estar ahí? Sí, por supuesto. Va a ser el acontecimiento en Puerto Liebig, avenida Fernando Leri Reinhold, esquina Carlos Gómez, Asunción, hoy a partir de las 19:30. Bueno, 50 años de Última Hora. Así que felicidades a todos los amigos de Última Hora. A los periodistas. A directivos. Bueno, así que vamos a encontrarnos hoy entonces. Sí. Además de la comunicación... Rodrigo Chávez dice que es el actual presidente de Costa Rica. Quiere decir que ese vídeo es de la época de la Chinchilla, puede ser, pero claro, ya no es algo ahora actual, sino... Sí. Pero cómo se movía antes... Esta fuerza del celular está cambiando todo. Está cambiando la política, está cambiando la relación ciudadana con los políticos, está cambiando todo. Es como te digo, Bruno, ya no podemos sostener una relación de abuso en esta pareja que se llama ciudadanía política. Bueno, y otro acontecimiento importante que se recuerda en el día de la fecha es el fallecimiento de Steve Jobs. ¿Sabes quién fue Steve Jobs? Y justamente, ¿verdad? Yo creo que cambió la historia de la comunicación mundial. A través de Steve Jobs. Hace 12 años fallecía este destacado informático, empresario de Estados Unidos. Fue creador del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer. Apple Computer, una empresa innovadora en el sector de la informática. Se caracterizó por tener ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales,
la telefonía móvil y la música digital. Y Steve Jobs también revolucionó el sector durante más de 3 décadas a través de sus productos. Yo creo que el legado más importante de Steve Jobs en mi campo, el campo de la comunicación y sobre todo de la comunicación de masas y sobre todo también en opinión pública, es la capacidad de... A ver, viste que, Bruno, la lingüística para el ser humano es tan importante como respirar. En este caso, lo que hizo Steve Jobs, lo que hizo Bill Gates, son dos genios que nos tocaron en nuestra generación, es darle la posibilidad a personas no informáticas a navegar dentro de la informática con algo que se llama diseño, dibujo. Es decir, lo que anteriormente el DOS y los sistemas operativos te obligaban a manejar lenguajes muy técnicos. Lo que hizo Steve Jobs es poner todos esos lenguajes técnicos en dibujos, iconos sencillos para que nuestras abuelas puedan hoy usar el celular. Y nacía Apple, justamente. Steve Jobs se convirtió en socio del ingeniero Stephen Wozniak. Así comenzó a fijarse en el potencial del ordenador doméstico en el que trabajaba su amigo, y en el garage crearon su primera oficina. Pusieron en marcha una placa base y luego un ordenador completo, el Apple I, considerado el primer ordenador personal de la historia, que aparece ahí en pantalla. Gracias, Jorge Jiménez, tan hábil, tan rápido siempre. En 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron ambos la empresa Apple Computer, Stephen Wozniak y Stephen Jobs, con sede en el garage de la familia de Steve Jobs. Jobs eligió el nombre Apple como un homenaje a su fruta favorita. ¿Cuál es? La manzana. Y a partir de entonces crearon diferentes versiones de Apple, siendo cada una más potente que su antecesora. Y en el año 1985 decidieron ambos poner punto final a su colaboración. Esto ya que Stephen Wozniak quedó relegado a un segundo plano tras un accidente, aunque se rumorea que fue debido al carácter complicado de Steve Jobs. El resultado de ambos conflictos fue que Wozniak se marchó de Apple en 1985 y ese mismo año fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración en la empresa. Steve Jobs se vio forzado a dimitir, pero esto no le impidió volver a emprender en solitario una nueva andadura empresarial y nace en Next Computer en Pixar, una nueva compañía informática, Next Computer, y esto fue en el año 1985. ¿Vos sabés todo esto, verdad? Sí, y hay una característica que tiene Steve Jobs que no tienen nuestros parlamentarios. A ver, ¿cuál es? El genio siempre se rodea de genios. Sí. Es más, se buscan rodear de personas que sepan más que él. En este caso, el creador de Pixar, en esa área... Pixar, sí. Claro, tenía muchísimas más capacidades que el propio Steve Jobs. Pero ¿qué lograron juntos? Lograron que unos pequeños íconos sean fáciles de identificar por nuestras abuelas y por nuestros niños, para que sí todos puedan tener ingreso al sistema operativo informático que hoy prácticamente dirige el mundo. La lingüística de los íconos dirigen el mundo. Entonces, Bruno, por favor, señores políticos, busquen buenos asesores. No pueden violentar verbalmente a nadie, ni físicamente, ni sexualmente a nadie, siendo representantes de los paraguayos. No pueden. ¿Y qué hacemos con el...? Les cuesta muy caro no tener asesores. ¿Qué hacemos con el, cómo que se llama? Ese hospital de ahí donde se viola a los que están... El neuropsiquiátrico. Bueno, yo también insisto, también pueden tener asesores, sobre todo en cuestiones humanísticas, los grandes presidentes y directores de entes. No es... A ver, es más barato invertir en buenos asesores que recoger las cagadas
realizadas por Bueno, nuestros políticos. Sí, yendo a esta historia de Steve Jobs, esa nueva empresa, Next Computer en Pixar, fue nuevamente, descolló tanto que fue nuevamente adquirida por la propia Apple 10 años u 11 años después, específicamente en 1996. Esto suponía la vuelta de Steve Jobs a la empresa fundada por él mismo, con un cargo de asesor interino por el que Jobs voluntariamente no recibía ningún salario. 9 meses después, la dimisión del presidente de Apple provocó que Steve Jobs volviese a la presidencia, y en agosto de 1997 Jobs anunció un acuerdo con la corporación rival Microsoft, que decidió invertir $150 millones en Apple, y las dos compañías se necesitaban y se complementaban, pues Microsoft era el principal fabricante de programas para Macintosh y Apple, una de las principales testigos en el juicio antimonopolio que la justicia norteamericana había incoado contra la empresa de Bill Gates. ¿Incoado es? Sí, incoado, es correcto. ¿Y qué es incoado? Proponer, que había insistió, propuso e insistió. Bueno, y después en el 2009 muere Steve Jobs, se sometió a un trasplante de hígado y delegó la mayor parte de sus responsabilidades en Timothy Cook. Sí. Y aún así todavía en el 2010 sorprendió al mundo con el iPad, el enfermo y todo, un híbrido de tableta y teléfono móvil sin necesidad de teclado ni de ratón. Steve Jobs presentó la segunda versión, el iPod 2, en marzo del 2011, en la que sería una de sus últimas apariciones en público, y el 5 de octubre del 2011, a los 56 años, Jobs falleció en su casa de Palo Alto. ¡Qué bárbaro! Mira, Bruno, increíble. De ser un creador, pasó a ser un asesor. Asesor. La palabra del día es asesor. No podemos vivir con estos parlamentarios sin Decime, que le asesore a alguien. Federico, tu hermano, ¿es asesor también? Sí, un asesor jurídico. Sí, asesor, probablemente también. Él gana mucha plata en y el por área asesorar política. No creo que sea un asesor en el área política, pero sí un asesor en el área penal, sobre todo. Y gana mucha plata asesorando a esta señora Paredes. A los parlamentarios. Yo no estoy seguro a quién realmente le asesora, pero sí sé que le contrataron en el Congreso hace tiempo ya. Asesor parlamentario, como fue Bertolucci. Yo no sé si te recordarás de Bertolucci. ¿Cómo no, Bernardo? ¿Cómo no? No, Diego Bertolucci. Diego era un genio. Bernardo, Diego era un genio. Un genio. Yo lo realmente conocí demasiado bien a él. Y a ver, ¿cómo lo describirías a Diego Bertolucci? Diego Bertolucci era una persona muy franca. Tal vez le costaba caro ser franco. Tenía unas amistades de oro. ¿Pariente de Federico? Valoraba mucho. Federico, no. Franco me decís. No. Franco me refiero a la forma de ser, Bruno. Bueno, dale. Y también tenía una luz que no es fácil encontrar en los profesionales. A ver. La luz de la humanidad. Él era un humanista y además era un conocedor profundo del derecho. Siempre estaba muy amigo de Euclides. También, seguramente. Y también yo creo que él era una persona asesor parlamentario. No le iba jamás dejar hablar a una persona parlamentaria, una persona representante de nosotros los paraguayos, violentando a una mujer en público. Eso Bertolucci probablemente le iba a quitar un martillo y le iba a pegar por la cabeza. Bertolucci era un asesor parlamentario. Era muy hábil, un profesional espectacular. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. No, yo te agradezco porque la exposición tuya fue brillante hoy, muy interesante, muy sólida. Así que, como siempre, Albert Campos López Moreira, un analista político brillante también, y un asesor espectacular. Yo no sé cómo no te tiene en cuenta Santiago Peña, Oche. No, y a lo mejor es por mi precio, Bruno. Ah, sí, por tu precio. Sí. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. No, en serio, porque vos podrías perfectamente estar ahí al lado de Santiago. Investigación de mercado, y en este momento hay mucho trabajo en Argentina, en los votos paraguayos. Hay porque mucho trabajo, opinión pública. Viajás mucho, vas y venís allá a la Siempre Argentina. Siempre que puedo estoy contigo, y cuando no estoy también trabajando. ¿Y la parte de los trenes cómo andan?
También parte. una buena perspectiva. El mundo está retornando a los trenes. Y Paraguay probablemente también. Así es. Así, che. Creo que sería bueno invitarle también a la gente que está trabajando con los trenes. Y le doy tus datos para Bueno, que... pero me dijiste ya varias veces. Sí, bueno, Hasta voy a ahora ponerme no en soltás campaña. prenda. Sí, voy a ponerme en campaña. Sería Ya te- fabuloso para que Sí. venga acá la gente, no sé, la gente de Corea sería. Ojalá o sí. que está asesorando. Yo diría los paraguayos que están a cargo. Yo creo que es ¿Y lo mejor. quiénes son los paraguayos que están a cargo? Yo creo que es Lea Jiménez, el ministro de Industria también, está el presidente de Ferrocarriles del Paraguay. Hay varios, están trabajando en un equipo Y sí, ya muy sé, serio. pero uno de ellos, aunque Vamos sea a que traer, venga. vamos a traer, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Albert Campos López Moreira. Va a venir el hermano en minutos.